Estimados estudiantes, muy buenas noches. Reciban un atento saludo de parte de la carrera Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas en la malla STS. Es un gusto volverlos a ver y compartir aprendizajes, saberes, pero sobre todo experiencias. Estimado docente de formación, tome en cuenta que el Practicum 2 y Practicum 3.1 tiene tres objetivos: ayudar, acompañar y experimentar los diferentes procesos de la praxis profesional que lo van a conducir a ser un docente reflexivo, innovador, que teoriza la práctica, pero también que practica nuevas teorías. Una vez más, bienvenidos. Enseguida me permito compartir la pantalla y la presentación que va a dinamizar esta video tutoría. Nos encontramos en la semana 3 de 16 y dentro de la planificación de la guía didáctica y el sílabo o plan docente, el equipo docente de prácticas preprofesionales del Departamento de Ciencias de la Educación ha considerado conveniente abordar la temática currículo y planificación educativa en ciencias experimentales. Juan Diego Guamán, tutor académico, va a compartir con ustedes algunas líneas y síntesis estratégicas que nos van a permitir profundizar acerca del currículo, la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y cuáles son los aspectos teóricos fundamentales que ustedes deben de revisar. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro de las diferentes gestiones del currículo dentro de las ciencias experimentales, nosotros tenemos tres niveles de concreción curricular. El primero de ellos tiene que ver con el currículo 2016, su proceso de implementación, la administración y la aplicación en el contexto ecuatoriano. El segundo momento o el segundo nivel de concreción corresponde al nivel mesocurricular, es decir, aquellos documentos que usted ha revisado y ha abordado en los Practicum Académico 1 y Practicum Académico 2 para la malla STS, y en el caso de rediseño únicamente en el Practicum 1. Usted habrá conocido el proceso de creación y regulación de la Junta Académica, comisiones técnico-pedagógicas, especialmente los documentos de PEI y PCI. El último es muy importante porque la planificación curricular institucional selecciona, distribuye y establece cuáles son las destrezas con criterio de desempeño, los objetivos, los indicadores, los criterios, los recursos y también aquellos modelos metodológicos o metodologías que se van a implementar dentro de la gestión de la enseñanza y el aprendizaje. Es por ello que la finalidad de planificar en el sistema educativo ecuatoriano es la organización del proceso didáctico, en donde el docente no debe ser un transmisor de conocimientos, sino un mediador, un facilitador que acompaña, que ayuda, que retroalimenta, que supervisa, que guía, que modela en diferentes momentos y etapas del aprendizaje, pero sin reducir el protagonismo del estudiante. Adicionalmente, una de las competencias que persigue esta asignatura dentro de la carrera es la capacidad de elaborar unidades didácticas o planes de unidad de forma pertinente, de forma eficiente, de forma innovadora, pero que se articule con los criterios y lineamientos de la institución educativa en donde usted está elaborando. Y para ello usted debe conocer los instrumentos y recursos pedagógicos que cuenta la institución. Uno de ellos es el PI, la PCI, el código de convivencia, la matriz de distribución de destrezas y objetivos y también la matriz de desagregación de estos dos últimos. Y finalmente, esta competencia no tendría sentido si usted solo conoce y revisa la teoría. Usted debe de trasladarse hacia el escenario del proceso didáctico, que en este caso es la aula,
o el laboratorio, si es que ese es el ambiente del aprendizaje, y la competencia termina cuando cuando es un docente en ejercicio y usted genera un manejo óptimo de clase. Para que sea óptima la clase, el secreto o el éxito es la selección, organización y combinación adecuada de estrategias didácticas. Una estrategia didáctica combina de modo exitoso una técnica, un método y un recurso. Y también se configura como actividad para el aprendizaje. Dentro del sistema educativo ecuatoriano actualmente no se solicita la elaboración del plan curricular anual, sin embargo es obligatorio que en toda institución educativa los docentes elaboren planes de unidad didáctica para cada parcial o unidad, valga la redundancia. Adicionalmente, el tercer elemento es el plan de clase. En este no existe un formato oficial por parte del Mineduc, por lo tanto se trabaja con el formato plan de clase, tomando en cuenta que la temporalidad de un plan de clase es de 40 a 45 minutos, dependiendo de la institución educativa, y un plan de unidad didáctica tendrá una duración mínima de 6 semanas, 8 semanas o 10 semanas. Asimismo, hay que indicar que la institución educativa es quien puede adaptar o ajustar este formato de plan de unidad que el Ministerio de Educación ha proporcionado al sistema educativo. Con relación a los fundamentos jurídicos y legales que sustentan la planificación curricular y sobre todo microcurricular, tenemos a la Constitución de la República con los artículos 343 y 344. Adicionalmente existen acuerdos ministeriales que han sido emitidos por la autoridad educativa y que estipulan o realizan un alcance, realizan una aclaración para la aplicación de esta parte. Y finalmente los artículos del 11 al 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A continuación, conviene preguntarnos cómo se debe construir el plan de unidad didáctica o qué debo de tener en cuenta para construir una planificación microcurricular que puede ser de temporalidad para un parcial, que es de obligatorio cumplimiento para todos los docentes en el sistema educativo, o para un plan de clase que puede servir para un proceso de méritos y oposición o para una evaluación que puede realizar la universidad en eventos como la jornada técnico-profesional, como el seminario de fin de carrera u otros. A continuación, vamos a compartir breves líneas de forma sintética y analítica. Cada una de las seis áreas que integran el currículo de educación obligatoria ecuatoriano y que fue expuesto o fue estipulado en el año 2016, tiene su enfoque y tiene su intención en el campo científico y académico. Como en nuestro caso, las asignaturas de química y biología están dentro del área de ciencias naturales, la intención de este enfoque pedagógico a nivel curricular es desarrollar la cultura científica. Para ello, ustedes en la video colaboración 1 de 2, calificada y no recuperable, usted realizó una exposición sistemática, organizada, ordenada y gradual de la parte metodológica, los principios del desarrollo curricular, también la parte conceptual o la parte teórica que tiene que ver con la epistemología, y finalmente usted se refirió a los bloques curriculares. Cabe resaltar, estimado estudiante, que la metodología que se debe utilizar dentro de las ciencias experimentales para aplicar este currículo es el método científico de forma privilegiada, porque se debe de fomentar o se debe de incentivar la curiosidad y el espíritu crítico en los educandos. Con respecto a los contenidos de aprendizaje, como segundo elemento, yo me he permitido en esta presentación generar una síntesis y enumerar cada uno de los elementos o aspectos teóricos que todo docente del sistema educativo debe conocerlos, debe contextualizarlos, debe ajustarlos a la realidad de su centro educativo. En primer lugar, mallas curriculares. Este documento forma parte del currículo y establece la cantidad de periodos pedagógicos
u horas de clase por semana dentro de cada área y asignatura. Asimismo, usted debe de dialogar con el directivo, con el tutor externo, acerca de las necesidades del entorno, cuáles son las características de los estudiantes, qué tipo de población económicamente se trata. Tercer aspecto, la comprensión del mapa de conocimientos. Como ustedes realizaron una síntesis acerca de los bloques curriculares del área de ciencias naturales, va a ser bastante sencillo que usted pueda identificar este mapa de contenidos, que se lo genera o se organiza por nivel y subnivel. Asimismo, usted debe de elaborar matrices para distribuir y desagregar objetivos. Los objetivos deben ser desagregados o adaptados de acuerdo con las destrezas que el currículo ha establecido para el nivel, y en este caso también para el área de ciencias naturales. Como cuarto aspecto, las destrezas con criterio de desempeño estarán organizadas en función de los criterios de evaluación. Cabe recalcar que el criterio de evaluación siempre va a incluir al menos 2 destrezas o más destrezas. Y también es relevante que usted identifique la codificación de estos elementos. Como quinto apartado, existen también las matrices para distribuir y desagregar ya no objetivos, sino destrezas. Asimismo, habrá momentos o situaciones concretas en donde la comisión técnico-pedagógica, la junta académica del centro educativo, le solicite desagregar y gradar las destrezas. ¿Qué es desagregar? Fragmentar, reducir la complejidad, dividir en 2 niveles de profundización el conocimiento. Y gradar es decir que la destreza desagregada se la va a trabajar, por ejemplo, en primero de bachillerato, y la destreza total se la puede asignar a segundo de bachillerato, ¿sí? Esto es gradar, ubicar el año o subnivel. Asimismo, no está por demás decir que se debe de revisar necesidades de estudiantes y del contexto. Hablar de contexto no es sencillo. Ahora se está implementando el currículo priorizado. También tuvimos un currículo en situación de emergencia, ¿sí? Y también ahora hay un currículo con énfasis en competencias digitales como medida estratégica para poder validar o valorar esas destrezas o habilidades que los estudiantes, tanto de GB como de BGU, adquirieron en las clases virtuales durante casi 2 años como producto o como consecuencia de la emergencia sanitaria. Séptimo elemento, la distribución o desagregación de destrezas con criterio de acuerdo, en este caso, a cada nivel, ¿sí? Parece que me queda un elemento más. Vamos a hacer una pausa para poder refrescar los conocimientos. Usted ya habrá pasado por asignaturas como planificación curricular, didáctica general, entre otras, si es que es de STS, y si es que es de rediseño, asignaturas como didáctica para la enseñanza y el aprendizaje, entre otras. El currículo es la expresión del proyecto educativo que persigue y diseña un país con la intención de generar ese cambio en la matriz productiva que ustedes se refirieron en la video colaboración 1 de 2. Y en pocas palabras, lo que pretende es que el país se desarrolle y logre ser un país competitivo. Tiene 3 características muy importantes, que es abierto, que es flexible y es contextualizable. Las funciones que tiene el currículo son muchas. Yo me he permitido resumir las siguientes. Informa al docente acerca de las intenciones de la educación, los fines educativos, los medios para conseguirlo, pero también le orienta con aspectos metodológicos, aspectos teóricos y aspectos didácticos. Por ejemplo, un aspecto didáctico es que todo recomendable es trabajar con la metodología de Flip Classroom o con la metodología del aprendizaje basado en problemas. Por otro lado, la segunda función es ser un referente para la rendición de cuentas en el sistema educativo.
Estos son los procesos de asesoría y auditoría educativa que se desarrollan en todo el país. A continuación, es momento de compartir con ustedes esta simbología y codificación de siglas para el currículo. En nuestro caso, CN para Ciencias Naturales y B Biología, Q Química, que usted ya lo debe de conocer. Segundo aspecto son los números en función de los niveles del sistema educativo ecuatoriano. En el caso de nosotros, trabajaremos con el número 5, que corresponde al BGU, y en algunos casos, si es que usted en su práctica docente, si es que es docente en ejercicio o futuro docente, también tome en cuenta que usted puede trabajar en el nivel de educación básica, subnivel superior, con asignaturas como ciencias naturales de octavo a 10º año. Los objetivos integradores no nos vamos a referir porque no corresponden a nuestra área. En el caso de los objetivos generales del área, es conveniente presentarlos. Sin embargo, cabe indicar que estos no forman parte ni de un plan de clase ni de un plan de unidad. Únicamente se los colocaban anteriormente en la PCI, Plan Curricular Institucional, y Plan Curricular Anual, PCA. Aquí la principal diferencia entre un objetivo específico de asignatura y objetivo general de área es que va a estar codificado como OG. Este objetivo nunca debe colocarse en ningún plan microcurricular. Segundo aspecto es la estructura para codificar objetivos de área, pero estos son por subnivel, ya no son generales, por subnivel, y objetivos específicos por asignaturas, que en este caso sí nos corresponden en el BGU. En el caso del subnivel, usted va a colocar, va a tener en este caso que tomar la codificación del ministerio, la O de objetivo, las siglas del área, el siguiente número, el nivel o subnivel, y finalmente, si es que es el objetivo 1 o otro número de objetivo. Segundo aspecto importante, en los objetivos específicos de área y asignatura, es la situación o el caso del bachillerato. Tiene que codificarse solo como O, el área, la asignatura, el número de nivel o subnivel y el número de objetivo. En este caso, ustedes observarán el número 5, pues se está refiriendo al bachillerato. A continuación, conviene resaltar cómo se codifica una destreza para el nivel tanto de bachillerato como de EGB. En el caso de EGB, se codifica el área, el número y nivel, el número de bloque, ¿sí? Por eso fue muy importante que usted se acerque, se aproxime a los bloques curriculares y el número de destreza. ¿Por qué no existen asignaturas en EGB? Dado que solo se trabaja con áreas. En el caso de bachillerato, el cambio es sutil porque únicamente se agrega el área y también la asignatura, específicamente en el caso de las áreas de ciencias sociales y naturales. Es momento de revisar la codificación para los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación siempre irán con las siglas CE, luego el área, y luego nivel o subnivel, y finalmente el número de criterio. En el caso del bachillerato sucede lo mismo, solo que si es que ciencias naturales o ciencias sociales, usted va a agregar la inicial de la asignatura. También conviene indicar, estimado estudiante, que en el caso de los criterios de evaluación, este elemento no tiene la facultad o la posibilidad de ser modificado o de ser desagregado. No se puede hacer ningún cambio con el criterio de evaluación. Ahora corresponde revisar otro elemento que son los indicadores para evaluar el criterio. Como su nombre lo indica, vienen asignados a cada criterio y usted puede desagregarlos o debe desagregarlos. En muchas clases demostrativas se observa poca eficiencia o poca optimización del tiempo, o sobre todo no se observa pertinencia entre el indicador, el criterio y lo que usted planificó y lo que usted ejecutó en ese proceso demostrativo. Por lo tanto, invitamos a que usted desagregue siempre que sea factible, que sea necesario, los indicadores de evaluación o también conocidos indicadores para evaluar el criterio. En el caso de que el formato de la institución educativa en donde usted va a elaborar
le plantea o le solicita cotejar indicadores de logro, usted debe redactar sus propios indicadores de forma adaptada, de forma contextualizada, pero sobre todo indicadores que sean medibles, que sean evidenciables y algo muy importante, alcanzables por los educandos, por los estudiantes en el tiempo que usted le asigne durante el proceso didáctico. En el caso de IGB, usted se va a dar cuenta, y en el caso de matemáticas, de lengua y literatura, que son la misma denominación para área y asignatura, usted coloca la I inicial de indicador, el área, el nivel o subnivel, el número de criterio y el número de indicador. Esto es muy importante porque con el número de criterio usted no se puede confundir si es que este indicador pertenece o no al criterio. Tercer aspecto tiene que ver con el área de bachillerato, en donde aquí la diferencia es que también aparece la codificación de la asignatura. Y lo demás es lo mismo. Nivel, número de criterio y número de indicador para evaluar dicho criterio. Enseguida socializo con ustedes de manera general una captura del currículo de educación obligatoria en donde presentamos objetivos del área, ¿sí? Para educación básica. Como usted se va a dar cuenta, los objetivos del área no deben ser colocados, vuelvo a insistir, ni en el nivel PUD ni en el nivel plan de clase. Desde asesoría educativa, el Ministerio de Educación invita a que sea el docente quien proponga al menos mínimamente 2 objetivos por cada plan de unidad o por cada parcial. Puede proponer más objetivos de acuerdo a cuántas semanas y cuántos periodos didácticos existen en esa asignatura. En el caso del plan de clase, usted debe proponer al menos un objetivo para el aprendizaje que sea de su autoría, que sea contextualizado, pero sobre todo que responda a la pregunta, ¿para qué van a aprender mis estudiantes? En esta lámina me he permitido capturar parcialmente una sección del currículo 2016. Sin embargo, lo que nos interesa más que el área, que en este caso es lengua, es mostrar la correlación o la armonía que debe existir. Es decir, este criterio de evaluación tiene su código y tiene 2 destrezas y un indicador. También el currículo le presenta orientaciones para que usted pueda trabajar o desarrollar el criterio en varias semanas o en varios periodos pedagógicos. Asimismo, le conecta con el objetivo general del área, pero este objetivo no forma parte tampoco del plan microcurricular. Asimismo, también le indica los elementos del perfil de salida a los que se contribuye. Recuerde que el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano tiene 3 valores de forma básica: justicia, innovación y solidaridad. En el caso de las destrezas, quiero que usted tome en cuenta que una de ellas tiene un sombreado. Esto está indicando que esta destreza está dentro del listado de las básicas o imprescindibles. ¿Qué implica que sea básica o imprescindible? Una destreza que, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, tiene que ser abordada en cualquier año dentro del nivel o subnivel de forma obligatoria y no puede ser olvidada o no abordada por los docentes. Lógicamente que al existir un currículo priorizado por la emergencia sanitaria, existe un nuevo listado de priorización de destrezas. En el caso de la destreza que no tiene ningún sombreado, de acuerdo con la política del Ministerio de Educación, esta se considera deseable, optativa o facultativa, es decir, que la institución educativa en su plan curricular institucional, que valga la aclaración, es un documento para una vigencia de 4 años, tiene todas las destrezas, todos los objetivos y criterios de todas las asignaturas y básicamente de toda la oferta de ese centro educativo. Ahí se tiene que declarar o se tiene que aprobar o se tiene que validar si es que ciertas destrezas deseables entran en esta selección, entran en ese plan curricular
del centro o no entran. Si es que han entrado, entonces el docente debe de abordarlo en cada uno de los parciales. Es momento de compartir con ustedes una matriz para distribuir y desagregar objetivos, en este caso por áreas. Es muy importante tomar en cuenta que estos objetivos no forman parte de los planes, pero en algunos casos se puede tomarlos como referentes para proponer nuevos objetivos. Al ser objetivos de nivel o subnivel, en este caso de matemática, sí se pueden ir desagregando siempre y cuando exista esta conexión o armonía con las destrezas. Continuamos. En el caso de las destrezas con criterio de desempeño, que en teoría y en la práctica son el elemento más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, también deben ser distribuidas y desagregadas de acuerdo a los criterios de la comisión técnico-pedagógica, es decir, el área, puede ser por nivel, por subnivel, o por asignaturas por área. Y asimismo tome en cuenta la armonización o la pertenencia de dos destrezas o tres destrezas hacia cierto criterio de evaluación. Asimismo, es importante indicar que si usted desagrega una destreza y que valga la aclaración, debe de hacerlo en el Practicum 2 y Practicum 3.1 para la ejecución de sus clases demostrativas. Usted debe de mover el código de destreza que aparece al inicio, debe moverlo hacia el final, colocarlo entre paréntesis y anteponer la abreviatura RED que indica referencia. Esto es obligatorio y, insisto, va a depender de qué tan profunda sea la clase y sobre todo qué aspectos son los que usted quiere enfocarse o quiere reforzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la distribución de destrezas, existe una matriz que forma parte de la PCI y en esta PCI se indica si es que la destreza, por ejemplo, solo se aborda en primero de bachillerato, ¿sí? O se la vuelve a reforzar, a repetir en el caso de segundo de bachillerato, o si es que la destreza pertenece solo a tercero de bachillerato. Son situaciones puntuales de cada centro educativo. Bien, estamos ya en la parte final. Espero que ustedes estén atentos y puedan levantar la mano si es que quieren hacer alguna pregunta o consulta en cuanto a esta semana 3. Los criterios para desagregar las destrezas o gradarlas dependen de la naturaleza de la asignatura, la complejidad de la temática, el tiempo asignado y otros factores como el contexto del centro educativo y también necesidades puntuales de los estudiantes. Adicionalmente, tome en cuenta que si existen estudiantes con necesidades educativas especiales, conviene desarrollar otro proceso, otra columna, otra tabla, otra matriz en el formato plan de clase y plan de unidad para que usted pueda especificar esa adaptación curricular en función de la necesidad educativa, si es que esta es asociada o no asociada a la discapacidad, y si es que requiere una adaptación no significativa, una adaptación, perdón, solo metodológica, solo de acceso al currículo, o si es que realmente es una adaptación significativa en donde se modifica totalmente el currículo. Para concluir en esta video tutoría, indicarle, estimado docente, información que desagregar es separar el todo en sus partes. Tome en cuenta que una destreza tiene ciertas partes que, si bien es cierto, esta lámina no incluye una infografía de las partes de una destreza, pero voy a permitirme hacer una contextualización. En el caso de esta destreza de octavo año de EGB, área de ciencias naturales, usted luego del código va a observar un verbo, que en este caso es indagar. Si es que usted desea reducir la complejidad de la operación mental en función de la taxonomía de Bloom, usted, en lugar de proponer la indagación, que por supuesto es una habilidad superior, usted puede proponer comprender el procedimiento del manejo del microscopio, ¿sí? Con apoyo de las TIC, y luego le dice describir características, entonces usted puede dejarlo eso,
características estructurales y funcionales de la célula, y hasta esta coma que aparece aquí, usted puede dejarlo hasta ahí, ¿sí? Ese sería un tipo de desagregación. Cambiar la complejidad, el nivel cognitivo, la operación mental, en este caso del verbo. Recuerde que no es lo mismo pedirle a un estudiante que debata o que argumente, que decirle al estudiante que comprenda o que recuerde o que identifique, ¿sí? O que opere, por ejemplo, si es que es matemática, si es que es química, que resuelva un ejercicio de cálculos mol-masa, se me ocurre, por ejemplo, no es lo mismo. Finalmente, usted puede también cambiarle el contexto, por ejemplo, aquí dice, y clasificarlas por su grado de complejidad, luego dice nutrición, luego dice tamaño y dice forma. Es decir, que si es que esta destreza a mí me la piden que yo la aborde en 40 o 45 minutos, por poner un ejemplo, sería imposible, sería poco factible o no ejecutable en mi punto de vista como tutor académico. Entonces yo debería de sesgar, yo debería de fragmentar y debería ver si es que cambio la parte de indagar. O por ejemplo, vamos a suponer que en primero de bachillerato o en octavo, como estamos viendo en esta matriz, pues ya se abordó la parte de comprensión, la parte de acercamiento, la parte de recordar, de identificar, por ejemplo, las partes de un microscopio. Imposible trabajar con un microscopio si no se conoce su funcionamiento. Entonces, en noveno se puede dar esta destreza totalmente completa e íntegra. O de pronto en noveno todavía pues se desconoce las estructuras celulares, queda también a medias y en décimo se completa. Pero recuerde, si la destreza es básica o imprescindible, de acuerdo con el Ministerio de Educación, ningún centro educativo puede dejar a un lado o puede desconsiderar dicha destreza. Esa sería la aclaración final, estimados estudiantes, y pues les doy paso a ustedes para que puedan preguntar cualquier aspecto sobre esta tutoría o sobre la semana 3 que tienen en su plan docente. Así es que quedo atento para poderles escuchar. Me parece que Byron nos quiere hacer una pregunta. Escuchamos. Docente, compañeros, buenas noches, un cordial saludo. Buenas noches, mil disculpas, se silenció mi micrófono. Bienvenido, estimado Byron, le escuchamos. Docente, muy gentil, gracias por su tutoría, realmente le felicito, muy clara y concisa. Tengo algunas preguntas. La primera, docente, es, eh, ya tenemos que presentar justamente nuestros anexos de autorización, asignación y carta de compromiso. ¿Cómo es posible ya descargarnos para nosotros ya comenzar con gestionar o no todavía el docente? Estimado Byron, efectivamente se ha planteado su evaluación y su entrega, más que todo la entrega en la semana 3. Sin embargo, informarle de parte de las autoridades, en este caso, a quienes correspondemos nosotros como químico-biológicas de CTS, en el caso de ustedes, y pedagogía de la química-biología como rediseño, que dependemos del departamento. Dependemos y pertenecemos al Departamento de Ciencias de la Educación, y debido a los cambios que el Ministerio de Educación pide para poder firmar un convenio específico de prácticas que todavía no tenemos, pero estamos trabajando realmente ya casi 2 periodos, ¿no? Porque teníamos un convenio marco, que al ser marco es muy genérico o muy amplio, y por lo tanto, pues nos piden que generemos convenios específicos. Es por esa razón que estamos incluyendo, por ejemplo, el logotipo del Ministerio de Educación, haciendo una serie de ajustes que está pasando de autoridad en autoridad, no sé si me hago entender, de manera orgánica a través de un flujograma hasta que se apruebe. Es por ello que ustedes no deben de preocuparse, porque la universidad, la UTPL, les asigna el centro de prácticas, y también les vamos a publicar, el tutor académico es quien les publica el grupo de práctica docente que les toca, y también les generamos los anexos de manera ya lista para que ustedes descarguen, perdón, impriman
firmen con esfero azul, escaneen y vuelvan a subir. Lógicamente, estimado Byron, que las fechas que están en el plan docente y que constan en las tareas de EVA, en los enlaces entregables, tenemos que ajustarlas, pero vamos a esperar que la información sea oficial y sea oportuna por parte del departamento. Yo espero que máximo hasta la siguiente semana, que es la 4, tengamos esa información y ustedes puedan hacer la entrega. Lógicamente que se les va a dar mínimamente una semana para que puedan subir estas evidencias. Nunca va a ser de un día para el otro, porque conocemos las características del estudiante de modalidad abierta y también indicar de que, si es que ustedes desconocían, esta asignatura no tiene actividades suplementarias o de recuperación o prueba presencial o examen de final de mejora. Sin embargo, sí se permite hacer cambios en este caso en el curso virtual y en el plan docente, pero únicamente cuando el departamento lo autoriza. Por eso les pido un poco de paciencia y tranquilidad, porque ustedes no serán perjudicados debido a que no hemos podido publicar estos anexos, como ya lo dije, porque se están haciendo nuevos cambios y nuevas actualizaciones. ¿Y por qué los cambios de actualizaciones? Por cumplir indicadores de calidad del organismo acreditador CASES. No sé si respondió su pregunta, quedo atento si es que tiene otra pregunta. Bueno, sí, docente, ya con respecto a la materia, me gustaría analizar bastante lo que es la matriz de criterios de evaluación de la asignación de biología para el nivel del bachillerato general unificado. Por favor. Tengo algunas preguntas. Claro que sí. Si usted desea, puede usted compartirme la pantalla si tiene alguna pregunta, así, digamos ya con un caso puntual, con un ejemplo real. Esta video tutoría únicamente tenía información general, porque ustedes saben que en una universidad o en la universidad o en casi todas las universidades, el modelo educativo por competencias lo que plantea es problemas para situarnos en el contexto y resolverlos. Es por ello que ustedes no van a ver aquí, a propósito, información, por ejemplo, de química y biología, pero en realidad el proceso es el mismo, ¿sí? Entonces quisiera que usted me indique cuáles son sus preguntas para yo intentar dar respuesta de pronto con apoyo de esta lámina, si es que es posible. Correcto, docente. Sí. Permítame, por favor, ahorita le voy a abrir mi archivo para... Es un tema muy interesante al cual he puesto mucho interés y sí he sacado algunas preguntas que quiero. Bueno, la primera, docente, de pronto no le voy a compartir la pantalla. A ver, permítame, por favor. A ver, ya, ahora sí. Y un poquito con el compartir pantalla. Ya, no sé si es que ahora puede, por favor, me confirma. Sí, ya, docente. Listo. ¿Lo pueden observar, por favor? Todavía no se puede observar. Ya, un momento. Comparto pantalla y vamos acá. Correcto. Compartir. Correcto. ¿Lo puede observar, compañeros docentes? No se observa, ¿sí? Pero no se preocupe, más bien si es que nos puede dar lectura o nos puede indicar, con todo gusto le podemos asesorar. Bueno, docente, está claro que en la matriz de criterio de evaluación tenemos el criterio de evaluación, que nosotros lo extraemos de la matriz de progresión de criterios de evaluación. ¿Estoy en lo correcto? En el caso de la universidad, bueno, no sé si la pregunta usted me hace en la práctica docente, en una institución regular, normal, lógicamente usted debe de acudir a la matriz de distribución, que esa es una, y matriz 2, que es desagregación. Y eso forma parte de un documento que se llama PCI. Entonces, pues voy a poner un ejemplo. Si usted trabaja en un colegio, lógicamente que usted tiene que pedir esta información para poder elaborar el plan de unidad. Ya no se hace plan anual, pero plan de unidad didáctica sí se hace, y para que yo elabore un buen plan, lo que tengo que hacer es remitirme a estas matrices que usted ha indicado: distribución,
y desagregación, que son dos momentos diferentes. Pero la más importante sería la de desagregación, porque para que esté desagregado, lógicamente debe de haber estado distribuido, ¿sí? Con respecto a la práctica en la universidad, el centro educativo al cual usted está asignado le va a dar 5 destrezas, ¿sí? 5 destrezas, y con estas 5 destrezas usted lo que va a hacer es identificar estas destrezas en el currículo, las va a identificar, y luego usted va a conocer cuál es el criterio, cuáles son los indicadores, y lo va ajustando en su plan de clase, en este caso en los planes de clase, que como ya lo dijimos anteriormente, los planes de clase son 5 planes de clase por grupo, ¿sí? Al menos eso consta en el plan docente. No sé si es que habrá cambios, porque como lo dije anteriormente, dependemos de los parámetros del organismo evaluador, que es el CAS. Ahora mismo estamos revisando, estamos evaluando toda nuestra calidad como universidad, como departamento y como carrera con relación a las prácticas preprofesionales. Eso le podría indicar, estimado Mayro, me parece que salió de la sala, si no estoy mal. Listo. Bueno, yo me despido, estimados estudiantes, si es que no tienen otra consulta, y pues si es que existen, recuerden que ustedes lo pueden hacer a través de la bandeja de entrada del entorno virtual de aprendizaje. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, estimado tutor.